changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. Now I'm connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Hola de nuevo, seguimos desde el BNEW, este evento de referencia mundial de la nueva economía, donde ayudamos a conectar, impulsar y también transformar a las empresas hacia esta nueva economía. Bien, seguimos hablando de sostenibilidad y ahora pondremos el foco en la movilidad. Y tenemos un claro ejemplo aquí en España con el Mobility City. El Mobility City se construyó a raíz de la Exposición Universal de Zaragoza en el año 2008. Es un puente, el puente Zaha Hadid, que cruza precisamente el Ebro y se ha convertido en un referente, en un polo de atracción de intercambiar precisamente impresiones acerca de esta nueva sostenibilidad, nueva movilidad y cómo podemos interactuar entre todos los actores. Muchísimas gracias de entrada y te felicito también a Isidro Angulo, técnico del Mobility City, Fundación Ibercaja, por este proyectazo. Enhorabuena. Isidro además también acumula mucha experiencia como consultor en programas como Llorente y Cuenca, Hill & Colton y también ha desarrollado proyectos para Cabify. Pues nada, gracias y hasta ahora. Bueno, en primer lugar me gustaría arrancar un poco el panel agradeciendo a la Barcelona New Economy Week que nos haya dado esta oportunidad de participar en esta sesión que, bueno, pretende hablar de dos temas que son relevantes y seguramente claves, ¿no? Tanto en esta semana como en el futuro, como es movilidad y sostenibilidad. Y bueno, antes de comenzar la conversación, me gustaría hacer un pequeño apunte de qué es Mobility City. Mobility City es una iniciativa de Fundación Ibercaja que nace con el objetivo de convertirse en la principal plataforma tecnológica de aprendizaje, de estudio, de demostración, de difusión de la movilidad sostenible, tanto a nivel nacional como internacional. Como comentaba, el proyecto nace en el 2018, en el momento en que Fundación Ibercaja decide darle una segunda vida al pabellón Zaha Hadid de la Expo y darle una segunda vida dotándole de contenido, de información relacionada con la movilidad. El pabellón fue una de las principales puertas de entrada de la Expo 2008 y hacía tanto de pasarela como de museo, de zona expositiva, y un poco se ha querido mantener esa esencia en lo que es Mobility City. Como sabéis, bueno, qué decir de arquitecta Zaha Hadid, el edificio es uno de los más emblemáticos de Zaragoza y bueno, desde que echó a andar el proyecto, que el germen data de 2018, bueno, pues han sido más de 50 las entidades y las empresas que han querido aupar, que han querido acompañarnos en esta iniciativa, como es el caso de mis colegas de hoy de Volvo y de Cepsa, con los que luego tendré el placer de hablar. Y bueno, un poco me gustaría que quedase un poco claro en qué consiste exactamente Mobility City. Mobility City tiene tres grandes áreas diferenciadas. En un primer lugar, un espacio de innovación en la que las diferentes empresas que colaboran con Mobility City exponen sus iniciativas y sus innovaciones que nos representan cuál será la movilidad del futuro. En vuestro caso, con una estación de servicio del futuro y con el impresionante Volvo X90, luego nos los podréis contar seguro con más detalle, pero creo que es un buen ejemplo. Una parte museística, que lo que pretende es, bueno, pues que haya esa parte de enseñanza y de conocimiento. Por ejemplo, bueno, son más de 1.100 metros cuadrados dedicados a la exposición temporal. En este caso, por ejemplo, estamos ahora con una exposición llamada La historia tras el mito, con diferentes Rolls Royce y la persona que también tiene que ver con esos Rolls Royce, el personaje histórico, para que haya un desarrollo paralelo un poco entre la historia de la automoción y la historia de la historia, ¿no? En general de los diferentes personajes importantes, ¿no? A lo largo de la historia. Asimismo, también tenemos una parte que no podemos olvidar,
que es muy importante para nosotros, que es la parte de la enseñanza y la educación. De hecho, contamos con diferentes juegos de realidad virtual, simuladores de conducción que tienen esa parte de divulgación, de enseñanza, de educación que pretende pues, que todos los visitantes, los más jóvenes, pues, puedan conocer, puedan aprender a la vez que se diviertan, ¿no? Y bueno, comentaba que fue en 2018 cuando se inaugura el puente, pero es cierto, o sea, en 2018 cuando nace la iniciativa, mejor dicho, pero no es hasta 2023 cuando se inaugura el puente. Y desde entonces estamos muy satisfechos porque hemos logrado que nos hayan visitado 300.000 personas y hayamos llevado a cabo hasta 150 actividades. Nuestras actividades son muy diversas, podemos hablar de que tenemos actividades a nivel profesional, como son jornadas relacionadas con el transporte, la automoción, la logística, la movilidad. Sin ir más lejos, mañana celebramos los premios Impulso, la 4ª edición. Tenemos otra pata que también es relevante, que es la parte más bien educativa. Pues se me ocurren diferentes actividades que llevamos a cabo por ejemplo, con Amazon Web Services, o la semana pasada con la compañía Bird de patinetes, para enseñar a los niños a utilizarlos y tener un poco más de conciencia sobre seguridad vial. Y tampoco me gustaría olvidarme de esa pata más bien popular que queremos que también llegue, que el puente sea un lugar donde familias con niños puedan venir. Y pues se me ocurre un gran evento que llevamos como consecuencia de las 24 horas de Le Mans, en la que se desplazó el equipo de Eurosport que retransmite la carrera hasta el puente, y llevamos a cabo diferentes mesas redondas con pilotos que habían participado en la emblemática prueba. Como decía, Mobility City no es nada sin sus socios, sin las empresas que hacen que sea un lugar vivo, de cambio, de conocimiento. Y bueno, tengo la suerte de contar con una pequeña representación de esos socios. Así que, bueno, Mónica, Jorge, encantado de teneros aquí, y si os parece vamos a hablar un poquito de movilidad y de sostenibilidad. Si os parece, yo creo que un buen punto de partida puede ser que hagáis una pequeña explicación de la compañía y cuáles son los principales retos a los que veis que se enfrentan ambas compañías en cuanto a movilidad y sostenibilidad. Bueno, lo primero es agradeceros la participación en este foro y también sumarme a los agradecimientos para Mobility City y la labor que estáis haciendo, ¿no? Que a pesar de ser un proyecto joven, que lleváis 1 año y medio, yo creo que estáis impulsando mucho la divulgación y acercando mucho la sostenibilidad a la ciudadanía, a los usuarios, incluso al ecosistema de grandes empresas, ¿vale? Gracias. Luego, respecto al futuro de la movilidad y cómo lo vemos nosotros desde CEPSA, en CEPSA tenemos una estrategia, ¿no?, que llevamos ya desarrollando varios años, llamada Positive Motion, ¿no?, con un horizonte temporal de 2030, en el cual estamos impulsando la descarbonización del transporte y la movilidad sostenible, ¿no?, en todos los ámbitos. No nos estamos centrando solo en el transporte urbano e interurbano, ¿no?, también lo estamos haciendo en la aviación y en el transporte marítimo, ¿no? O sea, es un proyecto holístico que yo creo que tiene una cobertura total en ese aspecto, ¿no? Además, yo creo que desde CEPSA siempre hemos creído un poco en la variedad tecnológica y en la multitecnología, y es así como vamos a concebir el futuro. Y creemos que el futuro obviamente parte por una electrificación, ¿no?, que veremos bueno, que ya la estamos viendo, ¿no?, pero que seguramente es una tecnología más madura en un medio plazo. También por la movilidad con hidrógeno, ¿no?, quizás que tenga más sentido en un tema de vehículo pesado, ¿no?, por un tema de autonomías y un tema de tiempos de recarga también. Pero también creemos que es importante acompañar en esta transición, porque yo creo que nos basamos mucho en la movilidad futuro, pero para hacerla viable tenemos también que hacerla con una transición sostenible, ¿no? Y no solo sostenible a nivel medioambiental, sino también sostenible a nivel económico. Por eso creemos que en el medio plazo también van a seguir habiendo esos combustibles, ¿no?, que a día de hoy tenemos, combustibles tradicionales y biocombustibles, que son, al final, yo creo que la mejor opción de la transición, porque es verdad que a día de hoy tenemos un parque en España, ¿no?, que tiene una edad media de unos 14 años, que no va a desaparecer de la noche a la mañana, y que tenemos que habilitar la manera de hacer esos vehículos sostenibles sin un poco influir, ¿no?, en la descapitalización de los usuarios. Por eso yo creo que también esa parte de biocombustible que nos va a ayudar a transicionar, ¿no?, y a meter
a seguir manteniendo esas tecnologías. El motor de combustión en un medio plazo va a ser relevante, ¿no? O sea, no vamos a quitar el 100% de las emisiones, pero estamos hablando de una reducción de un 90%, ¿no? Entonces, nuestra visión del futuro es un futuro multitecnológico en el cual queremos habilitar nuestras estaciones de servicio para ayudar también no solo al futuro, sino a esa transición del usuario. Muy interesante. Pues en nuestro caso, lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos a este foro. Y la filosofía de Volvo se basa en ofrecer una movilidad personal, sostenible y segura. Personal, no solo ofrecer coches estupendos, con mucha calidad, muy tecnológicos, muy seguros, sino también personal en cuanto a facilitar la vida de las personas. Estamos todo el día corriendo, muy complicado todo, mucho estrés. Y ponemos aplicaciones tan fáciles como que desde el teléfono móvil el usuario pueda reservar en cualquier taller de España el momento que él quiera para hacer su mantenimiento o lo que sea. No hay que llamar a centralita, hay 20.000 historias llamadas, sino simplemente con una aplicación, la hora que tú quieres, reservas. Eso resumimos un poco lo que es movilidad personal, facilitar la vida de las personas. Movilidad sostenible, hablaremos mucho de sostenibilidad, pero sin duda tenemos muy claro que nuestro camino a corto plazo es la electrificación. Tenemos clarísimo que hay que cuidar cada día más este planeta y los resultados que luego comentaremos son francamente buenos en el caso de Volvo. Sé que en España sí que va un poco más lento. Desde que se fundó la compañía en el año 27, que ya dentro de poco cumpliremos 100 años, pues los fundadores dijeron que mientras los vehículos sean conducidos por personas, la máxima preocupación debe ser la seguridad. Y durante todos estos años hemos hecho 20.000 inventos, ¿no? Como el cinturón de seguridad en el 59, City Safety, que frena ante ciclistas, ante peatones, ante otros vehículos. Ahora el Pilot Assist, que es capaz de mantenerte en el carril a 130 km/h y no solo mantenerte solo con la distancia con el coche que te precede, sino también las curvas, capaz de mantenerte en el centro del carril. Con lo que son un poco las tres bases de Volvo: movilidad personal, sostenible y, por supuesto, seguridad. Muy interesante y bueno, vos dos, Mónica, Jorge, que lleváis una larga trayectoria en vuestras respectivas compañías como responsable de producto de movilidad sostenible y como director de prensa, me parece relevante que comentéis de qué hitos que habéis logrado a nivel corporativo durante estos años os sentís más orgullosos y ver también esa parte que no es tan bonita, sino qué problemas os habéis enfrentado a la hora de conseguir esos hitos, qué complicaciones habéis visto y cómo lograsteis como compañía solventarlos. Bueno, pues a nivel de hitos, fuimos una de las primeras marcas en decir que íbamos sí o sí con la electrificación. De hecho, fuimos la primera marca a nivel mundial que teníamos toda nuestra gama de vehículos híbridos enchufables. Y eso nos ha permitido que a día de hoy, pues cuando en España estamos cerca del 10% solo entre vehículos eléctricos híbridos enchufables, ¿no? A nivel de ventas, en Volvo España estamos en el 50% de nuestras ventas son o vehículos eléctricos o híbridos enchufables, ¿no? Con lo cual ahí hemos apostado muchísimo. Y nos va francamente bien a nivel mundial también. Más de la mitad de las ventas en Europa son también o eléctricos puros o desenchufables. Y en cuanto a hitos, pues yo resaltaría 2-3 hitos. En primer lugar, volviendo un poco al tema de la seguridad, hace 5 años dijimos que la velocidad máxima de nuestros coches iba a ser 180 km/h. Creo que algunos estaban asustados, vamos a perder ventas, hay gente que no sé qué, y nosotros la prioridad es seguir fieles a los valores que hemos marcado siempre, y de hecho alguna marca que otra nos ha seguido también. Bueno, al final creemos que es bastante, ya 180 km/h, y lo más importante es cuidar a las personas y la seguridad. Luego, en cuanto a cuidar el planeta, sostenibilidad, también este año, a principios de año, decidimos ya que no íbamos a vender más vehículos diésel, que también os podéis decir, joder, pues vamos a perder alguna venta que otra. Pues sí, pero nos da igual. Más importante la sostenibilidad y seguir fiel a los valores que perder alguna que otra venta. Segura la movilidad personal y es impresionante cómo son receptivos los niños también. O sea que también es muy importante desde pequeños dar esa formación de lo que son las nuevas formas de movilidad. También hoy hemos estado ya, pues eso, no sé cuántas veces, ¿no? Con la red de concesionarios en vuestro pabellón, hemos llevado prensa, hemos llevado empleados. Incluso tenemos ahí también el X90 que comentábamos antes, ¿no? Y es el sitio elegido de España para que se pueda ver el X90, que todavía no llega a España y está en vuestras estaciones hace 6 meses, ¿no? Más o menos. Sí, yo creo que desde comienzos de enero, y la verdad que también es un gran reclamo porque es un poco lo que comentabas tú, al final ver un coche tan grande y tener la información de decir tiene 600 kilómetros de autonomía es como que cuesta todavía ver ese futuro que ya es presente, ¿no? Y desde luego. Sí, yo creo que también parte un poco también de la falta de formación, ¿no? O de información de la gente, o desinformación, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Con el tema del que el coche eléctrico es carísimo. Pues nuestro coche más barato es el que más se vende y es un coche eléctrico, por ejemplo, ¿no? O el tema pues la gente a lo mejor no hace las cuentas que
que 100 kilómetros con un coche a combustión puede ser, digamos, Cepsa a lo mejor es más barato, 10-12 euros, ¿no? Y en un coche eléctrico, si lo cargas a carga lenta, pues pueden ser 2, 3, 4 euros. Es decir, una diferencia brutal en el consumo de gasolina, el consumo de movilidad, en el consumo también luego en tema de mantenimiento, en postventa, que es mucho más barato el coche eléctrico, etcétera. Pero sí que es verdad que hacéis una labor buenísima y estamos encantados de estar con vosotros, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la parte que nos toca también, de que bueno, que sea una colaboración fructífera y que sea interesante para todas las partes. Y bueno, un poco a modo de cierre de la mesa y de conclusiones, yo creo bueno, quiero destacar un poco lo que hablábamos, lo que hemos comentado a lo largo de toda la conversación. El futuro de la movilidad sostenible es cosa de todos, es cosa de todas las empresas privadas que lo componen y es cosa de todas las empresas, bueno, administraciones públicas y de empresas o de entidades del tercer sector como la nuestra. Creo que tenemos que impulsarla. Es una labor de todos y que solamente pues, con trabajo conjunto de todos será posible. Así que tenemos que ir a por ello, a conseguir estas grandes metas y muchísimas gracias por haber podido contar con vosotros y espero que sea el primero de muchos. Gracias. Nos encanta, muchas gracias. Gracias, felicidades sobre todo por este magnífico pabellón donde desde aquí Barcelona tenemos que ir a visitarlo. Yo quiero terminar con la pregunta del millón que creo que os hacen siempre. ¿Qué coche me compro? Esta es la gran pregunta, ¿no? Ahora comentabas que desde Volvo se impulsan estas nuevas formas de compra, sobre todo el renting, pues para dar más confianza, ¿no? También al cliente final, porque al final estamos en una época de cambios necesarios, porque la sostenibilidad es una obligación, pero claro, con lo que te manda Bruselas, el tope que te dice, la Agenda 2030 que comentaba Mónica, que desde Cepsa se aplica, ¿la respuesta cuál es? Pues yo creo que la base de que nos vaya tan bien en Volvo con el tema del coche eléctrico, ¿no? Que comentábamos, estamos en el 50% de las ventas, eléctrico puro o enchufable, es, al final, perdóname, pero depende del uso que le vas a dar. Si es un uso urbano, pues te recomiendo 100% un coche eléctrico porque hay muchísimas ventajas, como comentaba antes, no el tema de ayudas por parte del gobierno, sino el tema del ahorro de gasolina, el tema depende de la ciudad en la que estés, la zona cero o no, con la etiqueta y un montón de ventajas. Y luego, si estás todo el día en carretera, pues no es el momento más adecuado. A lo mejor puede ser un híbrido enchufable, que tienes tu motor gasolina normal de toda la vida y tienes tu coche, tu motor eléctrico, depende de 30, 40, 50 kilómetros de autonomía o 70, depende de cada caso. Claro. Pero al final depende y al final, cuando entiendes al cliente, hablas con él sin miedo, tranquilamente, ¿sabes? Y se lo dejas probar también, es cuando el cliente dice, pues nada, voy por este lado, voy por el otro. Claro, y recogiendo el guante de Mónica, estos 14 años, ¿no? De media que tiene España a nivel del parque, ¿no? Está envejecido, es uno de los que está a la cola de Europa, eso lo tenemos que decir también. Pero las nuevas formas como el hidrógeno se tienen que relegar únicamente a vehículos pesados, como comentabas, porque también pueden ser soluciones Sí. para otra tipología. Sí, efectivamente. El vehículo, de hecho, ya tenemos vehículos de hidrógeno, pero es verdad que no tenemos una infraestructura adecuada para darle servicio, ¿no? O sea, es completamente viable y de hecho, si vamos a otros países, si vas a California y tal, donde allí sí que tienen quizás una industria más basada en la industria aeronáutica y tienen mucha mayor producción de hidrógeno y están más acostumbrados a tratar con ello, es totalmente viable y es una opción, ¿eh? Y de verdad que siempre lo basamos quizás en el vehículo pesado porque estamos pensando un poco al final la sensibilidad, ¿no? Que tiene un conductor que tiene que parar 45 minutos, ¿no? Y tal, y tiene que adaptarse a esos tiempos logísticos, pero es completamente viable y yo creo que a futuro lo seguiremos viendo y que hay muchas empresas apostando por el tema del hidrógeno. O sea, nosotros lo vemos en nuestros departamentos de innovación, no solo a nivel coche, vehículo propio, sino a nivel micromovilidad, car sharing, cosas así. Yo creo que en el momento en el que despliegue la tecnología que sea económicamente viable y además el precio del hidrógeno sea económicamente viable, que lo será futuro, como todas las tecnologías que empiezan en la innovación. Como el gas también, ¿no? Claro, o sea, al final todo lo que lleva una economía de escala va a permitir que eso entre en el mercado. Y a mí el vehículo de hidrógeno personalmente me parece quizás una tecnología
mucho más asumible, digamos, a nivel usuario, ¿no? O sea, para tener una experiencia mucho más parecida a la que teníamos con el vehículo tradicional, ¿no? O sea, que sí, o sea, yo a futuro la seguiría viendo, ¿eh? Es interesante porque a veces queda como un poco, ¿no?, como el actor Totalmente. secundario, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias y sobre todo también por este detalle de la doble economía, ¿no?, que la doble sostenibilidad económica y también ecológica. Bueno, pues gracias Mónica, gracias Jorge y gracias Isidro por moderar perfectamente esta segunda sesión desde el plató de sostenibilidad y sobre todo reiteramos en nombre de Biniu la enhorabuena por el proyecto de Fundación Ibercaja con la Mobility City de Zaragoza. Gracias, una breve pausa y volvemos. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo. Catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.